Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 16, y vamos a leer de los versículos 27 al 33. El tema para este día es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Libro de los Hechos, capítulo número 16, versículos del 27 al 33. Dice la palabra de nuestro Señor: Y despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra y de recibir, Señor, la bendición que tienes preparada en esta hora para cada una de nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que hables a cada uno de nuestros corazones, que tu palabra, Señor, nutra nuestra vida, nuestro ser, Señor. Te pedimos que te reveles a los corazones y así también que bendigas cada vida que atentamente se dispone a recibir esta palabra. Que toda la gloria y la honra sea para ti, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y decíamos que el tema es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Este pasaje que hemos leído es una lectura muy conocida acerca del carcelero de Filipos, el cual se convirtió al cristianismo después de haber pasado por una crisis, pues había acontecido que estando Pablo y Silas presos en la cárcel que él custodiaba, mientras ellos por la noche encadenados adoraban a Dios con alabanzas, vino un gran terremoto y las puertas de la cárcel fueron abiertas y los grilletes con que estaban asegurados cayeron. Después de aquello, el carcelero creyó que los presos habían escapado y pensando en que había llegado lo peor para su vida, pues el que escaparan los prisioneros para a un custodio, se le escaparon los prisioneros, era un asunto muy grave dentro del Imperio Romano. Tenía que pagar con su vida aquella irresponsabilidad y él prefería quitarse la vida que someterse al castigo romano, pues según su parecer se le habían escapado los presos. Había sido una crisis muy intensa donde seguramente él no encontraba qué hacer, no encontraba cómo enfrentar aquella situación y la única salida que él veía era quitarse la vida. Claro, era un hombre, aunque no hay justificación, era un hombre que no sabía nada de Dios, no tenía temor de Dios, no tenía conciencia de una vida de castigo eterno por cometer un homicidio. Pero él veía como la única escapatoria disponer de su misma vida para no enfrentar aquellos duros momentos que se le venían encima por causa de que, según él, se le habían escapado los presos. Y toda persona estamos expuestas a pasar por duros momentos en nuestras vidas, por crisis tan tremendas que no encontramos la salida, no encontramos la respuesta y quisiéramos tener toda la sabiduría, tener la respuesta para poder salir de las condiciones más adversas que podríamos estar enfrentando. La diferencia es con qué hemos alimentado nuestra vida y nuestro ser
en los días en que todo está en paz y tranquilidad, para que llegados a aquellos duros momentos podamos enfrentarlos. El cristiano por eso debe alimentarse con la palabra de Dios, nutrirse en la fe, nutrirse con las promesas dadas por nuestro bendito Cristo Jesús, para tener paz en medio de las crisis y saber que aunque sean muy duras y adversas y muy dolorosas las situaciones que nos toca atravesar, no dudar de que a pesar de todo, nuestro bendito Salvador está con nosotros. Pero en el caso de este hombre que no tenía ninguna esperanza, la salida que él veía era quitarse la vida. Y realmente aquella salida era una salida cobarde, porque prefería no enfrentar las situaciones duras que se le habían venido, aunque sabía muy bien la responsabilidad que tenía en sus manos y a lo que le tocaba enfrentarse si acaso él llegaba a fallar con sus responsabilidades, pues el Imperio Romano era muy duro para castigar a un custodio que se le escaparan los prisioneros. Una salida cobarde y sin ningún conocimiento para tomar decisiones correctas. La salida sencilla que vio él fue quitarse la vida. Pero veamos qué aconteció. Dice el versículo número 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Este versículo número 27 es el que nos lleva a desarrollar el punto número 1 del tema, el cual es, o dice, la crisis de la vida. Aquel hombre, por lo que leemos acá, se había acostado en una noche tranquila. Seguramente había dicho una noche más en que ya están asegurados los prisioneros, los cerrojos están puestos y ¿qué más puede pasar? Solamente descansar y esperar el amanecer. Pues dice el versículo 27 que dice despertando el carcelero. ¿Qué nos dice esto? Que este hombre estaba dormido, estaba reposando, porque consideraba que todo se iba a desarrollar como siempre, todo iba a transcurrir con la normalidad que siempre se había desarrollado. Pero en aquella cárcel estaban 2 prisioneros que habían sido llevados ahí por pregonar el evangelio y principalmente por haber reprendido a un espíritu en una muchacha, la cual tenía un espíritu de adivinación. Esta les había salido un día al encuentro por el camino y decía, estos hombres predican el camino de salvación. Y parecía que esta muchacha hablaba verdad, pero realmente era el espíritu, el demonio de Pitón, el que operaba en la vida de ella, y por lo tanto esta muchacha podía adivinar con cierta palabra de ciencia cosas que estaban sucediendo sin que ella hubiera sido testigo o le hubieran dicho. Pero Pablo, después de varios días y cansado de que ella siempre iba detrás de ellos, cualquiera diría, pero si los está respaldándose, pero si está hablando bien de ellos. Lo que sucede que el enemigo tiene muchas artimañas para engañar a las personas. Y Pablo, cansado de ello, se volteó hacia la muchacha y habló al espíritu y lo reprendió y salió de ella en aquella hora. Pero los amos de esta muchacha se enojaron porque dejaron de obtener ganancias por causa de que ya no adivinaba. Y es por eso que ahora los encontramos en la cárcel. Él decía, en aquella prisión estaban 2 hombres que eran siervos del Dios Altísimo, porque realmente ellos eran siervos del Dios Altísimo. No porque lo diera a conocer aquella muchacha con el espíritu de Pitón que adivinaba, sino porque verdaderamente eran siervos del Dios Altísimo. Y por causa de hacer la obra del Señor estaban prisioneros, pero vemos la diferencia. Ellos estaban en la cárcel, no sabían si iban a vivir o no vivir, qué les esperaba. En cambio, vemos al carcelero que él consideraba que todo estaba muy seguro y estaba reposando tranquilo, dormido. Pero no encontramos a Pablo y a Silas llorando ni deprimidos, sino que ellos cantaban y adoraban
a Dios ahí en la cárcel. Elevaban alabanzas al Señor en aquella noche. Y sucedió algo sobrenatural. Un terremoto, dice la palabra. Pero este terremoto es algo sobrenatural, porque le soltó los grilletes de los pies y de las manos. Abrió las puertas de las cárceles. Algo sobrenatural. Esto hizo que el carcelero despertara. Y dice, seguimos leyendo el versículo 27. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Veamos el contraste en los momentos de crisis entre aquellos que eran prisioneros y aquel que estaba revestido de autoridad para tener los prisioneros. La crisis que estaban viviendo Pablo y Silas no había causado mayor impacto en su corazón. Ellos cantaban y adoraban a Dios. Ahora el carcelero, en la crisis de la vida, al verse que aquello que estaba bajo su responsabilidad ya no lo tenía, pues suponía él que se habían escapado los presos, dice, sacó la espada y se iba a matar. Mire, los momentos de crisis son los que revelan realmente qué es lo que somos. Los momentos de crisis son los que revelan a los demás de qué estamos hechos. Que va a haber a muchos que dicen ser cristianos, y no estoy criticando a nadie, pero podríamos encontrar, lo voy a decir de esta manera, podríamos encontrar a muchos que se dicen ser cristianos, pero en los momentos de crisis se van a buscar salidas que no son caminos establecidos por Dios. Algunos se van a tocar puertas de los adivinos, a buscar a los brujos. Otros van a tocar las puertas de la delincuencia o se van a delinquir. Otros abandonan los caminos del Evangelio porque consideran que no hay respuesta de parte de Dios o creen que Dios les ha abandonado. Las crisis son las que revelan realmente de qué estamos hechos y en qué está fundamentada nuestra fe. Ya vimos la crisis que vivieron Pablo y Silas. Ellos cantaban y adoraban a Dios. Vemos la crisis de este carcelero que no tenía ninguna esperanza, ninguna fe, ningún fundamento en Cristo Jesús. Opta por sacar la espada y dice, y se iba a matar, pensando que los presos se habían ido. No podemos pensar que crisis solamente las puede vivir, los pudieron haber vivido Pablo y Silas, o que las vivió únicamente el carcelero. Todos estamos expuestos a pasar crisis en este mundo. Y ya nuestro Señor lo ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, dice nuestro Señor, no teman. Yo he vencido al mundo, dice nuestro Cristo. Esa es una gran esperanza para nosotros, porque no importa cuán difícil sea el momento que estamos pasando y cuán duro sea el momento que estemos pasando, que no nos falte la fe, que no nos falte la esperanza, que no nos falte la confianza en Cristo Jesús. Aunque muy duros y adversos, aunque muy difíciles, dolorosos y tormentosos sean los momentos, fiel es nuestro Señor. Él no nos ha abandonado. Pablo y Silas adoraban a Dios en medio de la cárcel. La crisis había llegado a la vida de ellos, pero ellos no cesaban de adorar, no enmudecieron sus labios. Ellos siguieron confesando la esperanza en Cristo Jesús, y nuestro Señor honró la fe de sus siervos. Aconteció aquel terremoto sobrenatural, pero porque tenían una fe firme, con las convicciones bien puestas en Cristo Jesús. Vemos testimonio de muchos que han actuado de manera muy particular y hasta rara en los momentos de crisis. Vemos al apóstol Pedro. ¿Qué hizo cuando llegaron los soldados a tomar preso a nuestro Señor Jesús? Sacó una espada y le cortó la oreja, como decimos acá en El Salvador, de un filazo. Le cortó la oreja a Malco. Nuestro Señor hizo todavía el milagro de volverle a poner la oreja. Pero veamos lo que sucedió ante la crisis. Mis hermanos, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Y no sabemos cómo vamos a reaccionar ante las crisis de la vida. Lo mejor es que fundamentemos nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo Jesús, pero principalmente preocupémonos por tener un corazón que anda dentro del temor a Dios.
para que no ofendamos, para que no le demos la espalda, para que no murmuremos contra Dios en medio de la crisis de la vida, y aún para que no tomemos decisiones equivocadas cuando estamos pasando duras dificultades y sufrimientos. Versículo 30 y 31 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estos dos versículos, los versículos 30 y 31, nos sirven para desarrollar el punto número 2 de este estudio, el cual es cómo salvarse. Y dice la palabra de nuestro Señor: y sacándolos. ¿Sacando a quiénes? A Pablo y a Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué cree usted que hace esta pregunta? Y se dirige a ellos dos. Allí habían más presos, pues el apóstol Pablo le gritó desde dentro de la cárcel cuando él iba a matarse, le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y este hombre entró a la cárcel asustado y seguramente temblando para asegurarse si de verdad no se le habían escapado los presos. Y quizás le volvieron los colores a la cara cuando vio que todos estaban ahí. Y los saca y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué esta pregunta? Esto nos está revelando el grado de temor y de angustia que había pasado este hombre. Prácticamente en aquel momento él vio pasar toda su vida delante de él y dijo: no me queda otra más que morir. Seguramente él llegó a un punto, dijo: esto es el acabose, porque las duras crisis, los momentos más duros en nuestra vida pueden llevarnos a reflexionar si estamos haciendo lo correcto, si estamos caminando de la manera en que Dios quiere que andemos, si tenemos asegurada nuestra vida eterna. Este hombre tuvo una crisis tan dura que en aquel momento llegó a pensar: tengo que recomponerme, tengo que andar bien, tengo que aprovechar esta segunda oportunidad que se me acaba de dar. Y les pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tratando de encontrar una salida, queriendo saber cómo poder darle un nuevo rumbo a su vida. Seguramente cuando este hombre entró la noche, seguramente cenó allá en su trabajo, en la cárcel, y se aseguró que todo estuviera asegurado y cerrado, los cerrojos bien puestos en los prisioneros, y luego se dispuso a dormir, pero seguramente antes de dormir oía que allá al fondo de la cárcel 2 presos no cesaban de cantar y de adorar. Seguramente se durmió escuchando aquellas alabanzas y quizás también las oraciones que elevaban en adoración a Dios aquellos 2 prisioneros. Mis hermanos, en las congregaciones cantamos una alabanza que dice: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Como cristianos no podemos cantar sin convicción, no podemos pasar el momento de la adoración y la alabanza sin convicción, sin el sentido de que estamos adorando a Dios. Recordemos que nuestro Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Le estamos cantando y adorando al Dios viviente. Y así vemos en este pasaje que algo sucedió en el corazón de aquel hombre. Escuchaba aquellas alabanzas, la convicción con la que cantaban y adoraban a su Dios. Y luego vemos que cuando ve que tiene una segunda oportunidad para su vida, Él les pregunta a ellos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y les pregunta esto también seguramente porque vio en estos 2 hombres, en estos 2 prisioneros, vio un comportamiento completamente distinto al de los otros prisioneros. Los vio que disfrutaban de una paz, aunque eran prisioneros del Imperio Romano. Que en lugar de lamentarse y llorar y estar deprimidos, ellos alegremente cantaban a su Dios. Y seguramente también se convenció y reconoció de que había sucedido algo sobrenatural. Porque ¿quién pudo haberle quitado llave a los grilletes de estos prisioneros? Solamente tuvo que haber sido la mano de Dios.
el poder de Dios, y que el Dios al cual ellos estaban adorando era el Dios que había respondido y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Preguntando cómo salvarse. Y ahí encontramos la respuesta. Ellos le dijeron, dice el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él es el camino de salvación. Él se ha revelado a este mundo como el camino de salvación. Él ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ellos le dicen, ante la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo. Solamente creer en Él. No lo mandaron a hacer obras. No lo mandaron a hacer donaciones. Solamente creer, porque la salvación es por fe en Cristo Jesús, por fe en que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, por fe en creer en que Él se levantó de entre los muertos al tercer día y que porque Él vive sabemos que también nosotros viviremos. Ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo, solamente creer. Esa es la respuesta ante la pregunta de cómo salvarse. Pues algunos podrán considerar que pueden vivir como deseen y hacer lo que quieran, y que al final, con ser buena gente, con hacer algunas donaciones, los que consideran que son pudientes con mandar a construir y donar hospitales, creen que con eso van a comprar la salvación. Pues no, la salvación no es por obra, sino en creer en el unigénito Hijo de Dios. Pero esta salvación, vemos que también es una salvación personal, le dice a él: y serás salvo tú. Pero esta bendición puede alcanzar también a toda la familia. Le dice: y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa también de parte de Dios, que para aquel que no ha entregado su vida, a Cristo Jesús, que Él puede ser el primero en el hogar y el que lleve la bendición para que la salvación llegue a toda su familia, solamente creyendo en el Señor Jesucristo. Debemos ver también en las crisis la oportunidad que nuestro Señor nos está dando para que reconozcamos que necesitamos de su auxilio, y también para que enrumbemos, para que sea enrumbado el andar de nuestra vida por el camino correcto, por el camino que agrada a Dios, y no ponerse a murmurar cuando llega la dificultad, cuando llega la crisis y los momentos más tristes de nuestra vida, sino reconocer en ello que nuestro Señor está dando una nueva oportunidad para que nosotros definamos nuestras vidas totalmente para Cristo Jesús. Versículos 32 y 33 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Estos versículos 32 y 33 son los que nos sirven para desarrollar el punto número 3 de este estudio, el cual dice: un nuevo principio. Mire, dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pablo y Silas les compartieron la palabra a todos los miembros de su familia en la casa del carcelero. Podemos ver que la salvación es individual, porque se dio la oportunidad también para que toda la familia escuchara la palabra de Dios. Pues eso es lo que hicieron Pablo y Silas. Dice, les hablaron la palabra del Señor a él. ¿Y a quién? Y a todos los que estaban en su casa. Por eso, si alguno está sintiendo el llamado de Dios, está sintiendo que el Espíritu Santo le está redarguyendo y le está motivando a entregarse a Cristo Jesús, a entregarle su vida, no endurezca su corazón y acceda
al toque de Dios, al llamado de Dios, no se avergüence. Y vea que nuestro Señor le está dando la oportunidad para que tenga un nuevo principio, tanto usted como su familia. Pues esto dio la pauta para que la familia del carcelero también escuchara la palabra de Dios. Fue necesario que escucharan la palabra. Por eso es que les hablaron y les compartieron la palabra Pablo y Silas a los miembros de la familia del carcelero, para que escucharan la palabra y para que operara en esas vidas el Espíritu Santo, les redarguyera, los moviera al arrepentimiento, entregaran su vida a Cristo Jesús y aconteciera en ellos el milagro del nuevo nacimiento. Se les predicó a él y a su familia. Dice que se le predicó a todos los que estaban en su casa. Versículo 33 dice, y él, el carcelero, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, dice, se bautizó él con todos los suyos. Se definieron por Cristo Jesús. Y tuvo una actitud completamente diferente a la que había tenido unas horas antes. Él se había ido a acostar confiado en que todo transcurriría de manera normal como siempre había sucedido. Pero no contamos, y este hombre no contaba con que iba a suceder, que iba a llegar la crisis a su vida en aquella noche. Pero eso serviría para que él obtuviera salvación y vida eterna, tanto él como su familia. Y vemos que ahora este hombre está lavando las heridas de aquellos prisioneros que él tenía que cuidar. Y dice, y se bautizó él con todos los suyos. Es decir, que quiso dar testimonio al mundo de que él ahora era una nueva criatura y que había creído en Cristo Jesús. Se estaba identificando con Cristo Jesús y estaba pasando por las aguas bautismales. Había sucedido algo en su corazón, sí, había sucedido el milagro del nuevo nacimiento. Ahora había llegado un nuevo principio a su existir y también para el de toda su familia. Escuchó porque se dio la oportunidad y clamó por ayuda, por encontrar la verdad. Preguntó cómo ser salvo y atendió al consejo y creyó en el Cristo que le predicaron Pablo y Silas. Y nuestro Señor, nuestro bendito Cristo Jesús, nuestro Dios, no se hace esperar ante aquel que con sinceridad le busca. Y la operación del Espíritu Santo se produjo en aquellas vidas. Y este hombre fue transformado. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las crisis y ante los duros momentos? ¿Murmuramos o permanecemos gozando de la paz que Cristo da? Nuestro Señor no nos ha fallado en ningún momento. Él está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, ha dicho, hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Este carcelero tuvo un rumbo completamente distinto para su vida, pero vemos que todo redundó en bendición para vida eterna, tanto para él y para su familia. Lo más importante es que esté asegurada nuestra salvación, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, de tener la convicción y la seguridad que si la trompeta final suena en los cielos en cualquier momento, seremos trasladados y transformados para encontrarnos con Cristo Jesús. Y no importa lo que acontezca, por lo tanto, en este mundo, nosotros esperamos y confiamos en nuestro Redentor, porque nuestro Dios de amor y de misericordia nunca nos ha fallado y jamás habrá de fallarnos. Y en su amor eterno, Él personalmente viene por nosotros, para que gocemos eternamente de la salvación y de la eterna felicidad que Él quiere dar
a cada uno de aquellos que creemos en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, que has traído en esta hora. Te pedimos, Señor, que esta palabra sirva para afinar y reafirmar nuestra fe en ti. Señor, muchos de tus hijos e hijas están pasando crisis, duros momentos. Te pedimos en esta hora la visitación de tu Espíritu Santo. Lleva fortaleza y paz, Señor. Muchos de tus hijos, Señor, están sufriendo. Te pedimos, Señor, tu visitación en esta hora. Da nueva fuerza, Señor, y fortaleza. Te pedimos, Señor, que pongas una nueva visión en cada uno de tus hijos que están pasando duros momentos y crisis y no encuentran salida y consideran y aún dicen que sería mejor morir. Mi Dios bendito, pon una nueva visión en su ser, pues sabemos que tú eres un Dios soberano y que tus pensamientos son más altos que los nuestros. Bendito Señor, ayúdanos, Señor, a poder decir, aún en las duras pruebas, hágase tu voluntad. En esta hora, Señor, intercedemos por los que están angustiados y abatidos, por los que claman, Señor, por tu misericordia, tu ayuda y tu pronto auxilio. Te rogamos, Señor, porque des salida, porque des respuesta, porque des liberación, mi Dios bendito. Que tu mano poderosa opere, mi Dios amado. Salva, liberta, Señor. Protege, Señor. Restaura, bendito Dios. Rogamos por las madres que están clamando por sus hijos. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Concede una nueva oportunidad y que sea cumplida tu palabra, bendito Dios, la cual ha sido proclamada en esta hora, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nosotros como tus hijos lo creemos, Señor. Lo confesamos y lo esperamos. Te pedimos, Señor, por esos padres de familia que interceden por sus hijos. Salva, protege, Señor, liberta. En esta hora, bendito Dios, te pido por fortaleza para nuestro hermano Orlando. Nuestro hermano Orlando para, Señor, que le des nuevas fuerzas. Que pongas tu mano, Señor, sobre él. Que le des una nueva visión, Señor. Y le des nuevas fuerzas. Porque no flaquee la fe, Señor, en su corazón, la fe puesta en ti. Y que le hagas vivir de victoria en victoria. Bendito Dios, en este nuevo principio. Haz tu obra, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Revélate, bendito Dios. Revélate, Padre Celestial. Gracias, eterno Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga.